Bienvenidos amigos a otro programa de Diario de un Sexadolescente. El día de hoy voy a tocar un tema que se repite con frecuencia en las conversaciones diarias de esta edad y tiene que ver con las famosas adicciones. Las adicciones se han puesto de moda. Primero porque obviamente hay una epidemia de adicción a las drogas. Y eso está creando pues un problema de salud pública con miles de personas que mueren diariamente de sobredosis por el uso de las drogas y por otro lado el gran deterioro que la drogadicción genera en las comunidades, en los pacientes y en las familias de esos pacientes. Pero también el término se está utilizando para muchos otros tipos de comportamiento social que han pasado a formar parte de nuestra cotidianidad. Y uno de esos es la adicción a los celulares, la adicción al sexo, la adicción a ciertas bebidas gaseosas o energéticas, la adicción al deporte. Entonces quería hoy hablar un poco sobre esto de llamar genéricamente a algo una adicción. Cada vez que uno repite algo que le guste, si uno va mucho a un restaurante, le dice, no, es que tú estás adicto a ese restaurante. Si a uno le gusta mucho una persona, entonces tú estás adicto a esa persona. Entonces, ha pasado el término a transformarse en una forma coloquial para referirse a algo que uno hace con mucha frecuencia o que llega un momento dado a que representa una actividad diaria necesaria y compulsiva, donde uno definitivamente tiene que hacerlo porque si no siente, como decían antes, que le va a dar algo. Fundamentalmente, lo que tiene que ver con las adicciones es que todos los seres vivos tienen un sistema nervioso que ha logrado desarrollarse en el proceso evolutivo a través de la evaluación de la realidad que lo circunda. Es decir, todo organismo, desde un organismo unicelular hasta algo tan complejo como el ser humano, tiene un sistema nervioso que monitoriza el entorno en el cual se desenvuelve ese ser vivo y dependiendo de los cambios de ese entorno, genera una serie de respuestas que son interpretadas por este sistema nervioso. Y esas respuestas las podemos, digamos, clasificar en dos grandes categorías, ¿verdad? Las situaciones que crean placer y las situaciones que crean dolor. Las situaciones que crean dolor, obviamente, tienen un fin muy específico, que es la supervivencia. Yo toco algo caliente y el cerebro mío interpreta que eso es doloroso y por lo tanto me alerta de que si yo sigo tocando eso caliente me voy a quemar y eso afecta mi sobrevivencia. Igual entonces tenemos situaciones que son muy dolorosas y que de alguna manera nuestro cerebro las interpreta como esto, pues como elementos o situaciones que afectan la sobrevida de la persona. Por otro lado, entonces está el sistema de premiación, el que crea placer. Cada vez que olemos una bonita flor o un buen perfume, cada vez que probamos una comida que nos gusta, se genera una interpretación en el cerebro, en el sistema nervioso, que genera placer. Eso se hace a través de la liberación de un proceso complejo de señales eléctricas y de liberación de sustancias químicas que se llaman neurotransmisores. De tal manera que nosotros estamos todo el tiempo interpretando la realidad en términos de castigos o dolor y placer. Dolor y placer. Lo que nos duele tratamos de evitarlo, lo que nos da placer tratamos de repetirlo. De tal manera de que cualquier comportamiento o actividad humana que genera una sensación de bienestar, de placer, hay una necesidad biológica de repetir la situación para volver a reproducir el efecto de placer. Esto tiene sus límites porque estas sustancias que se liberan, que se llaman neurotransmisores, que producen placer, tarde o temprano los centros que reciben esas señales se vuelven más insensibles, entonces se necesitan estímulos superiores. Y esa es la razón por la cual si uno se come una comida que le gusta y le gusta con mucha frecuencia, uno quiere comer más y más y más de esa comida para ver si puede aumentar el nivel de placer. Y así es como se caen las adicciones al alcohol, al tabaco y a cualquier otra estructura o a cualquier otra sustancia que en un momento dado pueda producir
transitoriamente un estímulo del placer. Y en ese sentido, pues los comportamientos han demostrado que generan los mismos neurotransmisores que esta sustancia. O sea que chatear, por ejemplo, con un teléfono, en algunas circunstancias, dependiendo de la persona con la que usted está hablando o conversando, puede generar una señal de placer que lo haga a usted procurar volver a hacerlo una y otra vez. Y llega un momento en que eso se transforma en algo adictivo. Cuando las adicciones son problemáticas o requieren tratamiento? Bueno, cuando empiezan a comprometer su calidad de vida. Si usted puede manejar la realización de un acto repetitivo que le da placer, como correr, comer, fumar, lo que sea, y todas estas actividades las puede manejar en el contexto de su vida normal, sin llegar a extremos donde la adicción toma control de su vida, pues se dice que usted todavía no está adicto a eso, que es el típico caso de la gente que fuma ocasionalmente o que toma ocasionalmente o que simplemente corre todos los días, etcétera, ¿no? Pero ya cuando algo en la búsqueda de ese placer diario se vuelve repetitivo y toma control de su vida, es decir, usted pasa todo el día corriendo, o pasa todo el día fumando, o pasa todo el día tomando alcohol, o pasa todo el día teniendo sexo y ya no puede trabajar y ya no puede vivir y prácticamente está obsesionado con la reproducibilidad y la repetición del acto que le produce placer. Es más, ya cuando no siente más placer y necesita más y más y más, pues entonces ya es hora de buscar ayuda profesional, con algún psicólogo, con algún psiquiatra, porque entonces ya usted está exhibiendo síntomas patológicos de adicción. Puede ser a las drogas, pueden ser a ciertas sustancias químicas, pero también puede ser a comportamientos tan simples como la adicción al ejercicio, la adicción a comer demasiado, la adicción a llamar por teléfono, a apostar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ese es mi comentario de hoy, de que el placer, la búsqueda del placer es la que nos ha permitido servirnos de guía de lo que es bueno para nosotros. Supuestamente lo que produce placer es bueno y lo que produce dolor es malo. Entonces, en esa arbitraria clasificación de qué es lo que debemos hacer, tratamos todos inconsciente o conscientemente de buscar situaciones que nos generen placer. Y de eso se trata, pues, este comentario de hoy sobre las adicciones. ¿Usted está adicto a algo? Bueno, yo sí, yo tengo mis adicciones. Por ejemplo, yo estoy adicto a hacer estos programas. Me gusta hacerlos todos los días o cuando puedo. Y obviamente tengo un gran placer haciéndolos para ustedes. Pero tampoco es que han acoplado mi vida y yo paso todo el día y no tengo otra ocupación ni otra actividad social que pararme frente a una cámara, hablar de estas cosas con ustedes. Pero en todo caso, pues es algo que disfruto mucho y mi sistema nervioso central me premia por eso, dándome una sensación de placer cada vez que termino un video y veo que ustedes terminan haciendo comentarios o hacen un like o simplemente se suscriben a mi canal en YouTube. Muchas gracias por su atención y hasta un próximo episodio de Diario de un Sexadolescente. Gracias.